¿Qué tienen en común The Wall? Un álbum de rock publicado por Pink Floyd en el año 1979 y posteriormente hecho película. American Idiot, un álbum de pop punk del año 2004, posteriormente transformado en obra musical. Y Hamilton, un álbum del 2011, concebido inicialmente como disco de rap y posteriormente también transformado en obra musical. Más allá de ser álbumes extremadamente exitosos en lo que fue su recepción y popularidad, hay algo más que los une. Veamos de qué se trata. Bienvenido Corde de Plata, mi nombre es Lemuel Amado y como siempre me acompaña... ¿Ah, no? ¿Hoy no? Hoy no. Estoy solo. Arre. Por motivos personales, en este episodio Jess no nos va a poder acompañar, así que desde acá le mandamos un saludo y le deseamos lo mejor. Y retomando el tema, en el episodio de hoy vamos a hablar de álbumes conceptuales. ¿Qué son? ¿Qué tipo de álbumes conceptuales hay? Y vamos a hacer un paseo por los que han sido los más importantes de los 2000 en adelante. Si te interesa la idea, quédate con nosotros, que este acorde ya está sonando. Bueno, primero lo primero, ¿no? ¿Qué es un álbum conceptual? Para hacerlo sencillo, lo que caracteriza al álbum conceptual es que las canciones llevan un hilo conductor entre sí. Puede ser de dos tipos, que cuenten una historia o que sigan una temática. Un álbum que siga una temática podría ser, por ejemplo, que tenga solamente canciones de alguna festividad, como todas canciones de San Valentín, o todas canciones de Navidad, o todas canciones de Halloween, etc. Y un álbum de tipo historia, básicamente lo que hace es eso, es contar una historia, contar un cuentito, podríamos decir, a través de las distintas canciones. Y acá tienen una dificultad agregada, porque cada canción que forma parte de esa historia tiene que funcionar dentro del contexto de la historia del álbum, pero también tiene que tener sentido fuera del álbum. Si vos escuchás solamente esa canción sin saber que pertenece a un álbum conceptual, tiene que tener sentido. Y si la escuchás dentro del álbum, también tiene que tener sentido en el contexto del álbum. Una pequeña dificultad agregada que traen los álbumes conceptuales de tipo historia. Y bueno, hablando tanto de historia, ¿dónde empieza esto de los álbumes conceptuales? ¿De dónde viene? Como suele pasar con este tipo de cosas, no hay acuerdo. Hay quien dice que arranca en los 50 y hay quien dice que antes de los 50 ya había álbumes que se podían etiquetar como tales. Lo que marca el punto de quiebre es que los álbumes anteriores no fueron concebidos bajo esta etiqueta, no fueron concebidos con esta idea, como pasa ya a partir de los 50 con Sinatra y sus Come Fly With Me y Come Dance With Me. Y vos me dirás, ¿y a mí qué corno me importa el careta de Sinatra? Vos antes hablabas de rock, Lemuel. ¿Qué pasó? Yo vine acá a escuchar rock. Te vendiste, ¿no? Tranquilo. Porque todo este episodio, todos los demás ejemplos de los que vamos a hablar y la idea de hablar de álbumes conceptuales fueron solamente una muy elaborada excusa para traer al podcast la historia de Jesús de los suburbios de Green Day. Una vuelta dije, tengo que hablar de la historia de Jimmy en algún podcast. ¿Cómo? No sé, ya buscaré una excusa. Y acá está, esta es mi excusa, álbumes conceptuales, y es que no me podés negar que American Idiot de Green Day es uno de los álbumes conceptuales más importantes de los últimos 20 años, si no el más importante. Pero bueno, antes de hablar de esta joyita del 2004, para mantener un orden cronológico, hablemos de uno que vino antes. Siempre a partir de los 2000 vamos a hablar, no descarto la idea de, en otro episodio, hablar de álbumes anteriores a los 2000. ¿Por qué hoy no? Por dos motivos. El primero porque tengo que averiguar cómo corno se pronuncia ese álbum de los Beatles que tiene un nombre larguísimo. Ese donde en la foto de portada hay como 300 changos que están en un campo de flores. Sgt. Lonely People's Club Band o algo así. Así que, no sé, hablamos otro día de los álbumes anteriores a los 2000 y de paso me da tiempo a averiguar cómo se llama, por un lado. Y por el otro para que el episodio no vuelva a durar una hora. Así que resumamos un poquito y hablamos de lo que pasó a partir de los 2000. Y abrimos la lista con un álbum que conocí cuando era muy pibe, un álbum que a mi viejo le gustaba muchísimo y que por aquel entonces a mí no me gustaba ni un poquito. No solo este álbum, sino nada de la banda. Que bueno, después mi viejo se centró más en otras bandas y a esta como que le perdí la pista. Hasta que un día, ya por mi tercer año de secundaria, conocí a un flaco alto de anteojo y pelo corto, nuestro actual publicista, que era demasiado fanático de esta banda, pero demasiado. Y que, bueno, básicamente me propuse volverlo a escuchar para ver qué le encontraban, qué le veían, porque yo tenía ese recuerdo de mi infancia de que lo había escuchado y no me había gustado, pero también recordaba que a mi viejo le gustaba muchísimo, y ahora caía este loco que también era súper fanático, es como, ¿qué le ven? Y cuestión que se me dio por volverlo a escuchar, ¿y para qué? Me terminé siendo re fanático yo también. Sorpresas te da la vida, dicen por ahí.
Never say never, diría Justin. Pero bueno, che, le mueve mucha introducción, pero no estás hablando de música. Cuestión, ¿de qué banda estoy hablando? Estoy hablando del disco Finisterra de Mago de Oz, una ópera rock que cuenta la historia de un espadachín contratado por un peregrino para recorrer el Camino de Santiago, o más específicamente ir desde Puente de la Reina a Santiago de Compostela. Narra toda la historia del viaje y las distintas situaciones y personas que van conociendo en el camino. Durante lo que es el desarrollo de la historia nos vamos enterando de varias cuestiones interesantes, como por ejemplo de que el peregrino que contrata al espadachín no es humano. ¿Qué es? No te lo voy a spoilear, pero bueno, te la dejo ahí, ya es suficiente spoiler, te digo que no es humano. Otra cuestión de la que nos enteramos también a medida que avanza la historia es que el espadachín, el protagonista principal, es homosexual. Y en principio uno diría, ¿y a mí qué? ¿No? O sea, no es un dato de color. Lo que sí le da ese color al dato es que nosotros nos enteramos al mismo tiempo que él se entera. O sea, la canción hace una introspección al personaje y se termina sincerando consigo mismo descubriendo que es homosexual. A todo esto, la gracia de la canción es que es una crítica a la sociedad actual. Recordemos que este disco se publicó hace 19 años y era una crítica justamente a una sociedad en la que los homosexuales tenían que esconderlo del público, que no estaba tan bien visto o tan aceptado como lo está hoy en día. Otra característica que hace el disco mucho más interesante es que está lleno de leyendas, mitos y cuentos locales de los lugares que van visitando. Además, ya desde la primera canción, y esto creo que no lo había comentado, me lo estaba olvidando, es que está ambientado en un mundo futurista y bastante apocalíptico, a decir verdad. Y en esta primera canción que describe cómo es ese mundo futurista, hace una crítica muy fuerte a toda la tecnología actual, a cómo se va consumiendo la vida de la gente y cómo somos cada vez menos persona y más máquina, y cómo somos cada vez menos sentimiento y más emoticón, por decirlo de alguna manera. Bastante interesante. De hecho, es una crítica hoy, en pleno 2019, tan válida como fue en el año 2000 que se publicó el álbum. De hecho, creo que hoy por hoy tiene incluso más sentido a cada año que pasa. Con este pequeño resumen cerramos el tema de Finisterra, que estuve a punto de no incluirlo porque según lo que yo recordaba se había publicado en el 99, pero cuando fue a corroborar el dato Wikipedia dice que se publicó en el 2000 y con todos los exámenes que me hizo probar yo no le voy a andar discutiendo Wikipedia, si dice que se publicó en el 2000 yo le creo, así que incluido, por lo justo, casi no lo incluyo, pero ahí está. Pasemos al siguiente álbum de la lista y ahora sí, este es el motivo, la excusa, la causa de esta temática, el dichoso American Idiot de Green Day. Y es que, ¿cómo no le voy a guardar tanto cariño si el Jesús de los suburbios es un himno de mi generación? Pero dejemos todo ese efecto un poquito a un lado y vayamos a la parte más objetiva. ¿De qué corno trata el Jesús de los suburbios? Bueno, la cosa va así. El disco empieza describiendo lo que vendría a ser el estereotipo del idiota americano, de ahí el nombre del disco y el nombre del tema. Una vez que tiene este estereotipo de persona consumista, influenciable, frívolo, etcétera, etcétera, lo plasma en un personaje. Y así se nos presenta en la segunda canción el Jesús de los suburbios, justamente. Que no nos dicen el nombre, solamente nos dan este apodo, este título, podríamos decir. El resto del disco cuenta la historia justamente de este personaje que se nos presenta básicamente como un fracaso total. Desempleado, drogadicto, cornudo, depresivo, alcohólico, todo. Todo lo que está mal se refleja en San Jimmy. Me adelanté un poquito, todavía no sabemos qué es San Jimmy. Hasta ahora todavía no tiene nombre. Cuestión, nuestro protagonista, cansado de su vida tan triste, decide irse de los suburbios a probar suerte a la ciudad. Entonces, junta un par de cosas en una mochila, se sube a su auto, que yo no sé cómo sean los suburbios en Estados Unidos, pero yo te puedo asegurar que acá en Argentina, en los suburbios, nadie tiene un Mustang. Ahí, no sé, un poquito rara la cosa. Retomando, decidirse probar suerte a la ciudad, la suerte que tiene resulta ser muy mala, no mejora en lo absoluto. Entre todas las crisis que pasan en la ciudad se termina creando una especie de alter ego, una segunda personalidad dentro de su cabeza, podríamos decir, para ayudarlo a sobrellevar la vida nueva que está teniendo. Nueva entre comillas, porque en realidad lo único que cambia de su vida es la forma en la que ve las cosas, aunque lo que pasa sigue siendo exactamente lo mismo. Cambió de ciudad, pero sigue siendo un alcohólico drogadicto y sigue estando desempleado y le sigue yendo como el orto en el amor. Básicamente no cambió nada. Y este último punto que mencionaba también tiene mucha importancia en el disco, y es que durante su estadía en la ciudad conoce a una chica, se enamora, tienen una relación, la piba le pega una patada en el orto y pa' tu casa.
básicamente. Y eso es lo que hace, justamente, se vuelve a su casa. Con la esperanza de poder mejorar un poco, empieza a trabajar en un 7-11, si mal no recuerdo, que es como decirte un supermercado día acá en Argentina. Y empieza a llevar una vida de rutina común, podríamos decir. A todo esto, como si su existencia no hubiese sido lo suficientemente depresiva, al enterarse que quiso volver a su pueblo, uno de sus antiguos amigos le manda una carta explicándole lo bien que mejoró su vida cuando se fue y pidiéndole que por favor no vuelva a hablarle. Como si la vida de Jimmy no hubiese sido lo suficientemente depresiva. Imagínate que un amigo te manda una carta y te diga: che, estoy muy feliz sin vos, no vuelvas nunca. Ay, Dios, pobre Jimmy. Cuestión, la historia de Jimmy, un desastre por donde la mires. Sin embargo, al menos a mi parecer, el verdadero valor del álbum no está tanto en la historia, en la trama que se cuenta, sino en la inteligencia emocional que le dieron al personaje. O, bueno, en realidad no tanto en la del personaje, porque seamos realistas, Jimmy no tiene nada de inteligencia emocional. Los que sí la tuvieron fueron los de Green Day cuando escribieron las letras, porque están planteadas de un punto tal que aunque tu vida no tenga absolutamente nada que ver con la de él, te vas a sentir muy identificado con las emociones que el personaje siente. Principalmente lo que son las temáticas de desamor, de crisis existencial, de traición, de sentirte solo contra el mundo y todo ese tipo de cosas que allá entre los adolescentes del 2004 explotaron y el álbum fue un rotundo éxito. Una de las cosas más curiosas de este álbum es que, justamente como comentaba al principio, es un himno de mi generación. Y es algo bastante irónico, ¿no? Porque este personaje fue creado justamente para ilustrar todo lo que está mal, todo lo que no hay que hacer. ¿Y qué hizo el público? ¿Qué hizo la gente? Se enamoró del personaje, lo tomó como un buen ejemplo. Los pibes querían ser como San Jimmy, lo idolatraban. Y es muy absurdo porque se supone que era el mal ejemplo. De hecho, ya te lo presentan a todas luces como el idiota americano. Y al final lo terminamos idolatrando. Pasamos al siguiente álbum 2 años después y, como dice el dicho, ¿para qué cambiar lo que ya funciona? Entonces nos quedamos con exactamente el mismo productor de American Idiot. Lo que sí vamos a cambiar esta vez es la banda, para hablar del disco que fue el mejor comercial de planchitas de pelo y sombra negra que se haya hecho en la historia. ¿Ah, que no trataba de eso? Pero funcionó mejor, ¿En serio? Bueno. No, parece que no iba de eso el disco. Retomando lo que importa. ¿De qué estoy hablando? Del desfile negro, de Black Parade de My Chemical Romance. Como decía una curiosa review de Apple, si mal no recuerdo, es una edición de Tim Burton del álbum de los Beatles. ¿Viste ese del que hablaba al inicio? Que tiene un nombre larguísimo que no pienso volver a intentar pronunciar. Bueno, es como una edición de Tim Burton, pero de ese álbum. ¿Es acertada la review? ¿Es una falacia? Veremos en el próximo podcast, cuando analice este álbum de los Beatles, veremos qué tan cierto o no es esto. Por lo pronto, lo que podemos decir del álbum de Black Parade es que trata la temática de las 5 etapas del duelo según Kubler-Ross, o Ross, o Kubler-Ross, o como sea que se pronuncie este tipo, quizá de acá o quizá de otro lado. Es más que probable que ya conozcas estas 5 etapas, que son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. ¿Y cómo aborda esta temática el álbum? Lo hace contando la historia de un paciente de una enfermedad terminal que se entera que va a morir y va pasando las distintas etapas a medida que avanza el álbum. Un clásico de los 2000 y la santa biblia de lo que fue la época dorada del emo. Para el siguiente álbum volvemos a Green Day, esta vez con un productor musical distinto, para la creación de 12th First Century Breakdown, o en español, la debacle del siglo XXI. Bueno, en realidad del siglo XXI por la forma en que lo dice. Este disco cuenta la historia de una pareja estadounidense formada por Christian y Gloria, y a medida que avanza el álbum van afrontando distintas dificultades, tanto en lo que es la pareja como en lo que es el mundo exterior y la situación socioeconómica y sociopolítica del país. Y ya que hablamos de lo que es la situación socioeconómica de un país, me da pie para pasar al último álbum del que vamos a hablar hoy, Hamilton, un álbum que cuenta una historia real, la vida ni más ni menos que del primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton. A partir de este punto es historia, así que ya no hay mucho que pueda spoilear, o sea, todo está en los libros, así que lo puedo decir tranquilo. Básicamente cuenta de sus relaciones con George Washington, de Liza Schuyler, de Aaron Burr, de su enemistad y de que lo termina matando. De todos modos, y por más que no lo sepas de antemano, esto está en la primera canción, así que no te estoy spoileando nada.
Lo que me parece que tiene muchísimo mérito de este álbum es que haya logrado interesar a tanta gente y haya sido tan exitoso y tan popular siendo un resumen de historia, porque es eso, un libro de historia llevado a música, y que eso haya logrado interesar a tantas personas, la verdad que me parece que tiene muchísimo mérito. Así finalizamos este episodio sobre álbumes conceptuales, recordando también, como decía al principio, que probablemente vayamos a hacer una segunda parte de álbumes conceptuales contando de los que vinieron antes de los 2000, hablando un poco de Pink Floyd, de Box Day, de The Who y muchos otros que hay. Muchas cosas interesantes. También recordar que, como dijimos en el episodio anterior, vamos a explorar el tema de la letra mucho más a fondo, no solo en lo que son álbumes conceptuales, sino letra en general, cosa que vamos a ir haciendo en distintas secciones de distintos episodios para no concentrar todo en uno y que sea toda la información junta. Y hasta acá por hoy entonces, pasamos a la siguiente sección, que es recomendaciones. Y las recomendaciones de hoy vienen cargadas. Tenemos no una, no dos, sino tres. La recomendación clásica, un aviso y una aclaración. Empecemos por el aviso, y es que Sigma, una de las bandas que venimos recomendando, ni siquiera desde el primer episodio, sino desde el piloto, sacaron hace muy poquito un video lyric de uno de los temas que incluso usamos como cortina en su momento, si mal no recuerdo, fue en el primero. Y además están muy próximos a sacar un videoclip, así que recomendación que estén ahí al tanto de sus cosas porque están moviéndose. Siguiente, la aclaración. Es que en el episodio anterior recomendé a Nefila. Y una de las cosas que dije es que no tenían Instagram. Bueno, error mío, porque sí tienen. Y es Nefila Heavy Metal. No los había encontrado porque les agregué una I. Yo dije Nefilia y es Nefila. Nefila Heavy Metal. Así que aclarada la confusión del episodio anterior. Y por último, la recomendación de este. Y acá, con el permiso de mis compañeros, que en realidad no, porque no les pregunté, me voy a salir un poco de lo que son las fronteras de La Plata y voy a recomendar una banda de Varela. ¿Por qué? Porque la rompen. Es un grupo inspirado en el nu metal de la vieja escuela. Pero mejor me callo y escuchalos por tu cuenta, suenan así de bestias, mira. Lo que acabas de escuchar es una parte de la canción Oveja Negra. ¿De qué banda? Sidjet. Sidget, todo junto. Y los puedes encontrar con ese nombre en todos lados. En Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. De todos modos, para que sea más sencillo, las tres bandas que mencioné hoy van a estar los links a sus respectivos perfiles de Instagram en nuestros stories. Así que si no nos seguís, andá a seguirnos que va a estar ahí toda la info. Y así cerramos esta sección de recomendaciones y pasamos a las fechas para estos próximos 2 fines de semana. A ver qué hay. Tenemos una selección de 5 fechas, empezando justamente por el viernes 5, que va a estar Daphne Anderson Jazz Quartet tocando swing y jazz en 17 y 71, la dirección Capicúa. Al día siguiente, sábado 6 de julio, Monos Sordos con Cuentos de Aquelarre en DAF, diagonal 73, esquina 3, que van a estar haciendo un show a la gorra a partir de las 22 horas. También, el sábado 6 de julio, va a estar Nos Echó Gualicho junto a Ciclos del Pulso, que esta banda Ciclos del Pulso hace poquito estrenaron disco y quizá más adelante hablemos de ello, pero bueno, no me quiero ir del tema. También en esta misma fecha va a estar tocando Viento Solar en Underground, que es 8 esquina 42 a las 21:30. Pasamos a la semana siguiente, el viernes 12, que va a estar en Cías Sangrantes junto a Patanes y la Flower Power en Decano Club a partir de las 22 horas. Y cerramos con el sábado 13, que va a estar tocando Babasónicos en el Estadio Atenas a partir de las 19 horas. Y así finalizamos el episodio de hoy, no sin antes recordarte que podés escuchar todos nuestros episodios anteriores en Spotify, en iVoox, en Spreaker, en SoundCloud, en cualquier plataforma que admita podcast, básicamente. Si admite podcast estamos ahí. ¿Cómo? Como Acorde de Plata. Y no te olvides de seguirnos en Instagram, también como Acorde de Plata, que vamos a estar dejando ahí los links a todas las bandas que comentábamos hoy en la sección de recomendaciones. Muchas gracias, nos vemos en 15 días.